Hoy les quiero compartir el tema, a ver, estamos pensando, si bien la salvación, tenemos que confesar al Señor Jesucristo, tenemos que procurar hablar, primero procurar tener una relación íntima con el Señor Jesucristo, entender que Él está vivo, saber que Él es la iglesia, saber que estamos a sus órdenes, que estamos a su servicio, que no podemos hacer lo que querramos nuestro parecer, sino que tenemos que hacer lo que el Señor Jesucristo diga en función de el anuncio del Evangelio, el anuncio de las buenas nuevas, ¿sí? Saber que tenemos el Espíritu Santo disponible para poder hacer ese trabajo. Para eso se nos dio, si no sería un trabajo netamente nuestro, sería un trabajo donde solamente nuestras fuerzas físicas, humanas, y no nuestro poder sobrehumano que nos ha sido dado específicamente para poder anunciar el Evangelio de la salvación y el nombre del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, cuando iba a ascender, le dijo a sus apóstoles: recibiréis, no iban a recibir poder para pasarla bien. Bueno, ese es el Espíritu Santo que mora dentro nuestro, el que nos conecta con nuestro Señor Jesucristo y el que nos permite recibir la información directa del Señor Jesucristo, porque es espiritual. No podemos sentarnos a hablar, podríamos, pero no por nuestra propia voluntad ir e invitarle a tomar un café al Señor Jesucristo, para que nos diga a ver cómo hacemos, cómo nos manejamos. No, esa información la recibimos espiritualmente. Ese Espíritu Santo, ese es el poder que a nosotros nos mueve, nos moviliza, nos genera, nos informa qué decir, cómo decirlo, cuándo decirlo, a quién decir. Todo lo que respecta de la palabra de Dios en función siempre de anunciar al Hijo de Dios y anunciar la salvación que está prometida en las Sagradas Escrituras por medio de confesar al Hijo de Dios. Eso es, en primera instancia, lo que tratar de entender qué hemos recibido, qué tenemos que darle a la gente o qué es lo que Dios pretende que nosotros hablemos, que nosotros vivamos, que nosotros anunciemos. ¿No es cierto? Eso es por un lado. Ahora, dentro de una vez que ya sabemos las escrituras confesadas del Señor Jesucristo, también dentro de las Sagradas Escrituras hay unas pautas establecidas de comportamiento para el cristiano, para el que es de Cristo, para el que pertenece a la familia de Cristo, para el que ha sido salvo, el que ha renacido del Espíritu de Dios, para el Hijo de Dios, hay una serie de normativas. No es que nosotros, porque a veces se malinterpreta el ser salvo, el ser libre en Cristo, tengo la libertad porque Cristo, entonces puedo hacer absolutamente lo que quiero, porque total yo soy libre, como no hay condenación, porque yo soy libre, ya soy un hijo de Dios y puedo hacer lo que quiera. Eso es un error pensar eso. Muchas veces se piensa mal de que uno porque es libre en Cristo, porque uno ya obtuvo esa libertad con la que Cristo me hizo libre, puedo hacer en este mundo absolutamente lo que quiero. Sí, puedo hacer, dice la Sagrada Escritura, dice que podemos hacer lo que queremos, pero que no todo nos conviene. Entonces, tenemos que saber separar lo que podemos hacer o qué es lo que debiéramos hacer como hijos de Dios, como ministros de Dios en el nombre del Señor Jesucristo, cuáles son las normativas
que están dentro de las Sagradas Escrituras para que las apliquemos en esta vida, en este mundo. Por otro lado, tenemos que entender también, y ahí hay otro error de concepción, de que uno es cristiano por comportarse de las formas que están escritas acá y después no tengo que hacer absolutamente más nada. Entonces tenemos un doble problema o una doble interpretación mala de la cuestión, porque yo me puedo comportar de la mejor manera posible, poder querer seguir todas estas normativas de vida cristianas, pero en lo que respecta a dar a conocer la palabra de Dios, en lo que respecta a evangelizar, en lo que respecta a servir al cuerpo de Cristo, es decir, a servir a Cristo, para poder anunciar el Evangelio de la salvación y poder dar a conocer el nombre del Señor Jesucristo, siguiendo solamente las normativas de comportamiento, de conducta, con eso no alcanza, porque nosotros tenemos que confesar al Señor Jesucristo, tenemos que creer que Él está vivo, tenemos que responderle a Él como el ente principal, como cabeza del cuerpo de la iglesia y jefe nuestro en función de eso y además seguir las normas que están dentro de la palabra de Dios, honrar a nuestro Padre y honrar al Señor Jesucristo como cristianos, ¿sí? Entonces, marcamos la diferencia. Entender que tenemos que trabajar nuestro pensamiento conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, conforme a la voluntad de Dios, le ha dado el mando al Señor Jesucristo para que nosotros podamos realizar la tarea de la evangelización con mayor, ¿cómo se puede decir? Con mayor perfección, con mayor llegada y mejor llegada a las personas, es decir, en amor, ¿no es cierto? Bueno, vamos entonces a unos pasajes de Escritura para ir viendo más o menos que Dios estableció a través de su palabra para nosotros los hijos de Dios, los cristianos, que debemos responder a eso. Vuelvo a repetir, no nos hace más cristianos o menos cristianos hacer esto, pero por algo lo ha establecido Dios, ¿sí? Y no es que vamos a reconocer más al Señor Jesucristo por hacer esto. Primero tenemos que reconocer al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y luego procurar seguir estas normativas de la palabra de Dios, porque por algo están escritas, por algo están puestas acá. Si no, directamente no las hubiesen revelado, no nos las hubiesen revelado. Así que los invito a ir, vamos a ir a capítulo 13 y vamos a empezar desde el versículo 1. Dice: fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, y acá quiero hacer una salvedad, porque enseguida nosotros creemos que habla de los reclusos, de personas que están recluidas en las cárceles. Y la verdad es que presos hay muchas formas, infinidades de formas de estar preso. Y el único que nos hace libres es el Señor Jesucristo, es decir, la libertad la obtenemos en Cristo Jesús. Por eso es imprescindible que nos acordemos de vivos en presos del adversario, en realidad son presos, no los reclusos de las cárceles comunes, por así decirlo.
como si estuvierais presos juntamente con ellos y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Versículo 4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podés decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Tenemos que estar tranquilos, nos marca la conducta, nos marca la forma de ser con respecto a la hospitalidad, con respecto a ser, a brindarnos para quien sea, acordarnos que en algún momento de nuestra vida nosotros también estuvimos sin esa libertad que gozamos hoy en Cristo. Entonces, bueno, meternos con ellos, no cuestionar a la persona que se siente cautiva, no, hay que ayudarla, hay que, bueno, tenemos el poder para ayudar a las personas, tenemos ese poder con el que fuimos investidos, ¿no es cierto? Como para poder comportarnos de esa manera. El tema del matrimonio, bueno, acá ya vamos a ver más adelante más pasajes de Escritura. Honró el matrimonio, en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Nosotros no los vamos a juzgar, sino que Dios. Sean nuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no os desampararé. Entonces, no buscar, no dejarnos seducir. Eso es lo que estamos hablando hace un ratito. El adversario es astuto y tiende a seducir, a coquetear. No coqueteemos con eso, no juguemos con eso, no juguemos a ser cristianos, porque ser cristiano es serio. Ser cristiano es muy serio, no es así, no es algo así nomás. Hay que trabajar mucho en el corazón, en el pensamiento, tenemos que trabajar mucho, tenemos que comunicarnos mucho con nuestro Señor Jesucristo, estar muy conectados para poder no caer en la trampa. Bueno, vamos a Primera de Tesalonicenses, estamos viendo el comportamiento que tenemos que tener. Si bien nosotros hemos confesado, vuelvo a repetir, al Señor Jesucristo, y tenemos que tenerlo presente, por supuesto, en todo nuestro ser, para poder mover la palabra de Dios, para poder mover la palabra de Dios en función de anunciar el Evangelio de la salvación, no en otra cosa, no en juntar versículos para hacer creerle a las personas cualquier otra cosa que no sea la verdadera intención de Dios, que es que todos los hombres sean salvos y vayan al conocimiento de la verdad. Y cuando decimos verdad, estamos entendiendo que es el Señor Jesucristo, es la verdad. Él es la verdad y la vida, el Señor Jesucristo. ¿Sí? Bueno. Vamos a 1 Tesalonicenses 4, versículo 1. Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. Esto no es una idea nuestra, no es una idea mía, sino que en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Y esto que lo que aprendisteis de nosotros, cuando habla el apóstol Pablo, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué se aprendió? ¿Qué enseñaba Pablo? Pablo enseñaba al Señor Jesucristo, enseñaba la palabra, él no daba normas de conducta, no enseñaba formas de comportarse con los demás. No, él no enseñaba eso, él no salía a sanar, no salía a hacer eso, él salía a hablar de la vida eterna
prometida por Dios a través de su Hijo Jesucristo. Eso es evangelizar y eso es lo que él enseñaba. Entonces, dentro de lo que él enseñaba, lo primero y principal, también, por lo que leemos acá, en Cristo Jesús exhortaba, rogaba y exhortaba en Cristo Jesús que lo que aprendió de él, como conviene conducir y agradar a Dios, así abunden más y más. Agradamos a Dios hablando cada vez más de su Hijo Jesucristo. Por eso decíamos, en el principio de la charla decía, no es que solamente para agradar a Dios tenemos que portarnos bien, tener un matrimonio honrado, sí, está bueno, tener sin mancilla, pero hablemos de Cristo, no que solamente en el buen comportamiento y ahí se termina la cuestión, no, viene de atrás el tema, viene de atrás que es tener primero a Cristo en tu corazón y como principal actividad de tu vida y suplementariamente tenés que tener tu matrimonio, pues no puedes decir, bueno, yo soy de Cristo, bueno, y hago lo que quiero, total soy libre en Cristo y me voy de fiesta, hago una mujer acá, tengo mi señora, tengo otra, total, yo soy de Cristo, no importa, hago lo que quiero porque yo soy de Cristo. No, 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 no es eso, ¿cierto? Se va entendiendo, ¿verdad? Bueno, versículo 2, estamos en 1 Tesalonicenses 4, versículo 2 dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es que vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Es importante para Dios que nosotros entendamos que su voluntad es que nosotros estemos santificados y no que nos hagamos de los santitos, no, que realmente nos santifiquemos y nos apartemos de las cuestiones del mundo. Nosotros vivimos en el mundo, formamos parte, estamos en este mundo, de hecho en este mundo tenemos que predicar a Cristo, si no, no podríamos aislarnos del mundo. Pero una cosa es estar en este mundo y otra cosa es querer pertenecer al mundo. Porque Dios nos está pidiendo que vivamos santificadamente. Tenemos que acatar las normas de vida que nuestro Dios nos propone. Que nuestro Dios nos propone. La voluntad de hacerlo, la decisión de hacerla es nuestra, pero Dios dice, bueno, que ya sabemos, en el versículo 2 de 1 Tesalonicenses 4, ya sabemos qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. La instrucción vino por el Señor Jesús, no vino por Pablo, vino por el Señor Jesús. Tenemos que entenderlo. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, es vuestra santificación, es nuestra santificación. Ahora, volvemos a repetir, ¿alcanza con ser un santo para hacer toda la voluntad de Dios? No, no alcanza, es parte de la voluntad, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que todos los hombres vayan al conocimiento de la verdad. Y que Dios tiene de que los hombres sean salvos es por medio de la predicación. Bueno, vamos a Colosenses, Colosenses 3. Colosenses 3 vamos a arrancar del 1, vamos a arrancar del versículo 1. Dice, si pues
habéis resucitado con Cristo. Es que si ya lo confesaste al Señor Jesucristo como tu Señor, quiere decir que ya resucitaste con Cristo. Buscad las cosas de arriba, buscad las cosas de arriba. Y esto no significa que esperes que te caiga todo de arriba, todas las cosas del mundo de arriba, no. Buscad las cosas que son celestiales, es decir, las cosas que competen a lo celestial, ¿sí? Donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira, versículo 2, estamos en Colosenses 3:2. Poned la mira, dice, la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pensando más las cosas del mundo que poniendo la mira en las cosas de arriba y no en la de la tierra, como nos dice acá Colosenses 3, en el versículo 2. Vamos al 3. Porque habéis muerto, dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ya está, la nuestra ya está, nuestra vida ya está puesta, ¿sí? Ahora nosotros tenemos que buscar que la vida de otros vayan y vayan saliendo a flote nuestros nuevos integrantes, los nuevos integrantes de la familia. Cuando Cristo, dice en el 4, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces, estamos hablando de las pautas que nos pone la palabra de Dios respecto de cómo debemos conducirnos, de cómo debemos comportarnos en esta vida. Hay pautadas por la palabra de Dios. Está en nosotros cumplirlas o no. No es que podemos hacer lo que queremos. ¿Podemos hacer lo que queremos? Sí. ¿Debemos hacer lo que queremos? Ya es un tema. Ya es un tema aparte. Acá está escrito. ¿Listo? Entonces, bueno, veamos qué es lo que nos dice. Versículo 5 de Colosenses 3. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Yo creí que solamente mirar estampitas o tener estatuitas, y tener, las estatuillas, ¿no? Y tener cuadros de llamados santos era idolatría. Entonces decíamos, no, yo no soy idólatra porque yo no tengo imágenes en mi casa. No, no. Mirá lo que dice, la avaricia no se ve, la avaricia no se ve, y eso es idolatría. Así que pensemos, tranquilos, vamos a asirnos así, de nuestro Señor, nos tomamos de nuestro Señor para que estas cosas no nos encante el mundo, para que no nos seduzca el mundo, ¿sí? Porque el mundo proclamamos a Cristo y proclamamos la salvación por medio de Cristo, ¿no es cierto? Dice en el 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Bueno, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Nosotros no nos olvidamos que en algún momento también, y no condenamos ese comportamiento. No hay que condenar, hay que instruirnos. Primero nos instruimos a nosotros con respecto, y después a las avaricias, y después instruimos a los otros, según lo que dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Porque anduvimos en algún tiempo, eso no hay que olvidarse. Por eso mismo, cuando vemos estas cosas, tenemos que corregir nuestro camino, eso es arrepentirse. No íbamos por acá y no, tenemos que ir al camino correcto. ¿Y cuál es el camino correcto? Sí, Cristo. Ese es el camino correcto. Muy bien. Bueno, pero dice ahora en el versículo 8, estamos en Colosenses 3:8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas:
ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido de nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Vamos renovándonos, tratando de regular todas estas cuestiones mundanas. Pero queda más que evidente, que están normativas de comportamiento que debemos llevar nosotros los cristianos. Y fundamentalmente, saber que somos cristianos. ¿Y por qué somos cristianos? Y porque nos manejamos con nuestro Señor Jesucristo. Para estas cosas cotidianas, para las cosas cotidianas de la vida, ya nos marcan los pasos, los puntos de cómo ir manejándonos en la vida. Por supuesto, no le voy a pedir, no voy a orarle al Señor Jesucristo a ver qué hago en mi matrimonio, si le soy fiel o le soy infiel. A ver, Señor, revelame. No tengo por qué, no me tiene por qué revelar espiritualmente esas cuestiones, porque ya me las dejó escritas. Me dice que tenga un matrimonio santo. Listo, se termina ahí la cuestión. Listo, yo ya no tengo que recibir ninguna revelación de nada. Ahora, yo tengo el Espíritu Santo dentro mío para las cuestiones que tienen que ver a la acción. Y yo no voy a evangelizar a nadie teniendo un matrimonio perfecto. No, yo tengo que evangelizar hablando del Señor Jesucristo. ¿Y cómo hablo del Señor Jesucristo? Y bueno, según el Espíritu me dé qué es lo que tenga que hablar. Por eso recibí el poder del Espíritu Santo y la palabra para poder hablar de Cristo. Entonces, tenemos que saber separar esas cuestiones, y entender que soy cristiano porque me manejo con Cristo. ¿Para qué? Para anunciar el cristianismo, para anunciar la salvación por medio del Señor Jesucristo. La salvación y el nombre del Señor Jesucristo. Por eso soy cristiano. Ahora, en lo que no soy cristiano porque me porto bien, no soy cristiano porque bien se puede portar cualquiera. Cualquier persona que no confiesa a Cristo puede tener un matrimonio perfecto, puede tener esto, puede dar, no sé, comida a los pobres, qué sé yo, puede hacer cualquier cosa y no cree en Cristo y no lo confesó a Cristo. Por eso, lo primero y principal es ser cristiano, confesar a Cristo, manejarse con Cristo como cabeza de la iglesia para ver cómo anuncio y predico el Evangelio de la salvación, que es por medio de Cristo. Eso por un lado. Por otro lado, para nosotros los cristianos están determinadas las pautas de convivencia y de comportamiento humano dentro de este mundo hasta que seamos levantados y transformados o hasta que durmamos. Bueno, eso es lo que hoy estamos hablando. ¿Cuáles son las normas de comportamiento? ¿Estas normas de comportamiento me hacen salvo? No, para nada, no te hacen salvo. Si estás escuchando o viendo esto por primera vez y te relacionás con algo de cristianismo por primera vez, ahora que me esté viendo, bueno, te digo que esto no te va a salvar las normas de comportamiento, pero al salvo es como que Dios dice, bueno, muchachos, chicos y chicas, vamos, sean santificados. Mi voluntad es que sean santificados ustedes, mis hijos. Listo. Pero primero tenés que reconocer y tenés que aceptar a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Creo que estamos tratando de ser lo más claros y específicos posible, ¿no es cierto? Bueno, vamos a Filipenses 4. Vamos al libro de Filipenses 4. Filipenses 4, versículo 1 dice: así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados.
primero y principal, estar firmes en el Señor. Firmes en el Señor Jesucristo. ¿Qué es firmes en el Señor Jesucristo? Y bueno, firmes en que Él está ahora, aquí y ahora con vos, está ahora con vos, y vos podés hablarle ahora al Señor y está firme, vos tenés que estar firme en que Él está ahí hablando. Vos no necesitas que yo interceda para que Cristo hable con vos o cualquier cosa de esa, no, firme en el Señor, ahí. ¿Qué hago, Señor? Gracias por abrirme los ojos del entendimiento, por escuchar tu palabra. Vamos a leer estos dos versículos que siguen. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Y dice asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Y ahí es donde me cierra todo esto. No importa Evodia, Síntique, que sean de un mismo sentir. Ruego a todos, en realidad, a todos los cristianos, todos tenemos que ser de un mismo sentir. Primero y principal, todos tenemos que ser de un mismo sentir en Cristo Jesús, en ese Cristo Jesús. Y también dice que a ti, compañero fiel, que ayudes a estas, es decir, a todos nos está hablando, que todos nos ayudemos entre todos, ¿sí?, a anunciar el Evangelio. ¿Por qué? Acá está la clave, porque dice cuyos nombres están en el libro de la vida. Todos los que hemos confesado a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ya todos nuestros nombres están en el libro de la vida. Por eso a todos nosotros nos incumbe estos registros, ¿sí? Entonces, en el 4, siguiendo con todo esto, con todo lo que estamos inscritos en el libro de la vida, y si vos todavía no confesaste al Señor Jesucristo, todavía no estás inscrito en el libro de la vida, así que bueno, aceptá a Cristo como tu Señor y Salvador. Dale. Bueno, regocijaos, dice en el 4, en el Señor siempre, siempre. ¿Cuándo? Siempre. Regocijaos en el Señor siempre. ¿Cuándo? Siempre. Siempre, listo. ¿Qué va a ser? Lo dice acá. Otra vez digo, siempre regocijaos. Muy bien. Y acá está la normativa, ¿no? Las normativas de vida. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. El Señor está cerca. Y está cerca nuestro y está cerca de venir. Está cerca del encuentro con el Señor Jesús. Ya está cada vez más cerca. Así que sigamos trabajando en esto. Mientras tanto, mientras anunciamos al Señor Jesucristo, seguimos estas normativas de vida. Tratar de ser buena gente. Ahora, ¿buena gente te hace ser salvo? No, repito que no. Primero tenés que ser salvo aceptando al Señor Jesucristo. Muy bien. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y acá hay cosas que las tenemos que hacer nosotros, no las va a hacer ni Dios ni el Señor Jesucristo. Acá no estar afanoso depende absolutamente de nosotros. Pero, para no estar afanoso, si leemos primero el primer versículo, ya nos decía, así que hermanos amados, míos amados, deseados gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Estando firmes en el Señor, no vamos a estar por nada afanosos, sino van a ser conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, y las peticiones tienen que ser en función de anunciar el Evangelio. No podemos estar pidiendo cualquier cosa, no vamos a estar pidiendo cualquier cosa.
es más que evidente, mucho más que evidente. Está hablando de las personas que combatieron conmigo en el Evangelio, de todo de Clemente, de Bodia, de Sintique, de todos los que están inscritos en el libro de la vida. Entonces, cuando llega a la parte que dice, por nada estéis afanosos en respecto a qué decir de la palabra de Dios. No estés afanoso. ¿Sabes por qué no tenés que estar afanoso? Porque recibiste el poder de Dios. ¿Para qué? Para manifestar el poder de Dios. ¿Para qué? Para anunciar el Evangelio. ¿El Evangelio de qué? El Evangelio de la salvación. ¿De la salvación de qué? De la ira venidera, que en cualquier momento se viene. Para eso recibimos poder. El Maestro es Cristo. Punto. Se termina ahí. Listo. Entonces, sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Qué vamos a pedir? Y pedimos entendimiento, sí, entendimiento para poder discernir la palabra, para poder darla a conocer, para darla a conocer, y listo. Y no nos hacemos por nada. Eso es lo que nos invita. Lo que aprendisteis y recibisteis, dice en el 9, y visteis en mí esto hacer, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Qué aprendiste de mí? ¿Qué aprendieron de Pablo? Aprendieron a Cristo. ¿Qué oyeron de Pablo? Oyeron de Cristo, oyeron la vida eterna que está disponible de parte de Cristo. Bueno, listo. Entonces lo que aprendiste, recibiste y oíste y visteis en mí, porque Él se comportaba santificadamente, porque la voluntad de Dios era y es, y santificadamente, ¿para qué? Para anunciar el Evangelio de la salvación. Entonces, dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, y todo lo que se aprendió de Pablo, se vio de Pablo y se oyó de Pablo, fueron enseñanzas en función de Cristo Jesús, de cómo ser un cristiano. Y el tipo se comportaba, después vemos que él trabajaba para no ser, no vamos a leer todo, ya terminamos en un ratito, él no es que tenía disponible que lo mantengan, no, él trabajaba para no ser pesado. Bueno, eso es lo que vieron, lo que aprendieron, lo que oyeron de mí, esto hacer, hagan eso, listo. Todo lo que en referencia a Cristo, todo lo que vas a leer de lo que dijo Pablo, de lo que habló Pablo, de lo que predicó Pablo, habló de Cristo Jesús y de la salvación que es por medio de Cristo Jesús. Listo. Hagamos esto y una vez que hacemos esto, mira, le dice, y el Dios de paz estará con vosotros. Dios los bendiga. Gracias por habernos acompañado una vez más acá en Dios Primero en Todo. Dios bendiga en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo.